Las sombras de marzo, segunda parte, El telón de sangre y el legado, y MPE, REC, ERE, CEE, AUU 44 a.C. Julio César, imponente y confiado, cruzó el umbral de la curia de Pompeyo. El gran teatro de Pompeyo, símbolo de su antiguo rival, se convertiría en su tumba. Al entrar, los senadores se levantaron en señal de respeto, entre ellos Casio, Bruto, Décimo Bruto, 50 hombres armados con dagas ocultas bajo sus togas, cada uno un instrumento del destino. La república, o lo que quedaba de ella, contuvo el aliento. César tomó asiento en su silla curul, una silla de oro reservada solo para él. En ese momento, un grupo de conspiradores se acercó con una petición, distrayendo a los guardias y creando un cerco. Chiliu Cimbru, simulando rogar por el regreso de su hermano exiliado, se aferró a la toga de César Amponto. Fue la señal, la emboscada y la carnicería mientras Cimbro tiraba de su toga. Serviliu Cascau, el primer conspirador, desenvainó su daga y se la clavó a César en el cuello. Un golpe torpe, impreciso, que apenas lo hirió. César, con voz fuerte, sorprendida, luego indignada: «Malvado Casca, ¿qué haces?». César se giró rápidamente, intentando defenderse con su punzón, un estilo. Pero la sangre ya fluía. El silencio inicial se rompió con el clamor de los senadores, algunos petrificados, otros huyendo despavoridos. Los conspiradores se abalanzaron. Uno tras otro las dagas se hundieron en su carne. César luchaba. Intentaba cubrirse el rostro con su toga. Intentaba huir. El caos se apoderó de la sala. La sangre manchaba el mármol. El gran César, el invicto, el todopoderoso, estaba siendo apuñalado por docenas de manos, muchas de ellas manos conocidas. Recibió golpes en el pecho, en el abdomen, en las piernas. 23 puñaladas en total. Cuenta la leyenda que, en medio de la vorágine de puñales, César vio a Marco Junio Bruto, su amigo, su casi hijo, acercarse con la daga. En ese instante, con el rostro cubierto y sin palabras, lanzó su última expresión de desesperación y traición. Tú, Brut? ¿Tú también, Bruto? O quizás simplemente Caisu Tecnan. ¿Tú también, hijo mío? Fue entonces, al ver a Bruto entre sus asesinos, cuando César dejó de luchar. Cubrió su cabeza con su toga para morir con dignidad y cayó a los pies de la estatua de su viejo enemigo, Pompeyo. El caos y el miedo, la muerte de César, no trajo la libertad soñada por los conspiradores, sino el caos, con las dagas aún humeante. Bruto se levantó para proclamar a la aterrorizada asamblea que habían restaurado la república, pero nadie escuchó. El pánico se apoderó del Senado y del foro. Los senadores que no participaron huyeron, temiendo ser los próximos. Los conspiradores, manchados de sangre, salieron gritando: «Libertad, república», pero encontraron las calles vacías y el miedo. El pueblo de Roma, que había amado a César, se encerró en sus casas. La guardia pretoriana, leal a César, no sabía qué hacer. Durante la noche, el cuerpo de César yacía inerte en la curia. Los conspiradores se refugiaron en el Capitolio, desconcertados por la reacción del pueblo. No eran héroes, eran asesinos. El funeral y la venganza al día siguiente. El funeral de César. Marco Antonio, su leal lugarteniente, se hizo cargo de la oratoria. Con una mezcla de elocuencia y manipulación magistral, Antonio no leyó un elogio,
sino que leyó el testamento de César An. En él, César legaba sus vastas fortunas al pueblo romano y sus jardines al este del Tíber para uso público. La imagen de un tirano se desvaneció, reemplazada por la de un benefactor. Antonio mostró el cuerpo apuñalado de César a la multitud, describiendo cada herida, nombrando a cada asesino. La turba estalló en una furia incontrolable, armados con lo que encontraron: madera, sillas, antorchas. Quemaron la casa de los conspiradores, persiguieron a los implicados. Los asesinos de César se convirtieron en los parias de Roma. La república no había sido restaurada, había sido enterrada bajo las cenizas de la pira de César An, el legado IMPE Bruto y Casio huyeron de Roma, pero no pudieron escapar de su destino. Ambos cayeron en la batalla de Filipos, enfrentándose a las fuerzas de Marco Antonio y, sobre todo, de Octavio, el joven sobrino adoptivo de César y su heredero. Con la muerte de los últimos republicanos, el camino hacia el imperio se abrió de par en par. La muerte de Julio César, lejos de salvar la república, la sentenció. Su asesinato desató una nueva guerra civil, y de esas cenizas emergió un nuevo orden, el Imperio Romano, bajo el mando de Octavio, quien pasaría a la historia como el emperador Augusto. César, el dictador que querían eliminar, se convirtió en un dios, su nombre en un título. Sus asesinos fueron olvidados o vilipendiados. En las sombras de aquel 15 de marzo, no solo murió un hombre, una era. De su sangre nació la más grande de las potencias. Así fue el fin de Julio César. Así nació el imperio. Y así su legado aún resuena en cada rincón del mundo que una vez fue Roma. Recuerda, la historia no solo está en los libros, está viva en cada palabra que pronunciamos y en cada costumbre que mantenemos. Hasta la próxima.